Damas y caballeros, con ustedes, Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, quien nos acompaña como moderador en el panel de CIOs con AT&T México, Grupo Xcaret y Walmart México. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roberto Arteaga, soy editor adjunto de Forbes México y es un placer darle la bienvenida a este panel en el marco precisamente de este foro, que la verdad es que nos llena de mucha emoción porque es un foro donde podemos vernos el rostro, podemos intercambiar comentarios, platicar y pues bueno, para hablar de temas muy interesantes. Así que para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas y a ustedes a esta sesión. Me gustaría dar la bienvenida a Fernando Velázquez, CTO y Digital Transformation and Innovation Director de Walmart México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. También le damos la bienvenida a Libertad Loesa Castillo, directora CCC de Grupo Xcaret. Bienvenida, Libertad. Gracias. Y le damos la bienvenida también a Jerónimo Díez de Solano, CEO de AT&T México. Muchas gracias. Gracias. Chao. Sin duda, uno de los aspectos que más han llamado la atención son precisamente lo que hace el encargado de las tecnologías dentro de las compañías. Cuando hablamos de este panorama tan retador de transformación, lo primero que nos viene a la mente es precisamente este profesional que se encarga de resolver las estrategias, pero ya no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte del crecimiento que tienen las compañías. Así que es un papel sumamente relevante. Y para arrancar precisamente este panel, me gustaría lanzar la primera pregunta precisamente a Fernando Velázquez en su papel de CTO, preguntarle cómo ha sido el cambio que ha tenido precisamente este rol a partir de los cambios tecnológicos y todos los retos que ha impuesto pues, el panorama. Sí, no, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Déjenme comentar, sobre todo empezando por lo básico, ¿no? ¿A qué nos referimos con el rol? Porque para empezar yo soy ingeniero, entonces ya saben, cuando hasta en tu casa te identifican que eres ingeniero, si se descompone la licuadora, la lavadora, tú ahí estás para arreglarlo. Y si se descompone tu computadora, también tú la tienes que arreglar, ¿no? Partimos de esa base, ¿no? El CIO, yo creo que hoy en día está teniendo una transformación interesante, que inclusive desde mi perspectiva y de lo que he platicado con colegas, está separando un poco la función, porque viene mucho el tema de DevOps y entre otras cosas que vienen a catapultar, centrarse más en la operación, y el rol de un CTO viene más hacia apalancar la estrategia. Yo diría que hoy en día estamos bajo una influencia de 4 grandes vertientes. La primera es el tema de competencias. Como les decía, quizá un ingeniero en sistemas ya no es el ingeniero tradicional, sino inclusive ya la parte de innovación debe de estar involucrada en tu DNA. Pero no solamente la parte de innovación, sino inclusive la parte de estrategia, ¿no? ¿Cómo llevas a un fin algo realizable, ¿no? Porque muchas veces implementas algo y nadie no tiene un fin o realmente no hay un valor que se esté creando. El segundo ámbito es la parte del entorno. Estamos en un entorno sumamente ágil, no quiero decir volátil, pero sí cambiante, en el cual requiere mucha adaptabilidad y parte de esas competencias inclusive recaen sobre esa adaptabilidad que como líderes tenemos que ir adoptando, ¿no? Y sobre todo viendo, por ejemplo, con la venida próxima del metaverso, va a cambiar, y como lo decía Fernando en su plática, va a cambiar enormemente, y no solamente la industria de retail, sino yo creo que todas las industrias, como ustedes como Avaya dan un servicio, va a cambiar entre otras cosas, ¿no?
El tercer elemento es la parte de indicadores. Los indicadores igualmente antes teníamos una viabilidad para únicamente que funcionaran las aplicaciones, que la infraestructura estuviera arriba y listo. Hoy en día ya los indicadores deben empatar hacia lo que el mismo negocio está esperando. Si tengo que mejorar la experiencia, si tengo que acercarme más al cliente, si tengo que hacer una convergencia de plataformas, hoy en día es mi responsabilidad hacer esa convergencia de plataformas, pero ¿qué valor le voy a dar hacia el negocio? Y por último, el último factor que yo considero importante es la creación de valor. O sea, no dejar de un lado del todo que tecnología lo resuelve todo, ni por el otro lado el negocio va a ser responsable de saber cómo adaptar la tecnología. Entonces, si ven esos 4 grandes rubros, yo considero que es una parte esencial del rol como CIO, CTO se está evolucionando y hoy en día tenemos que estar preparados, ¿no? Vaya reto, ¿no? Porque al final de cuentas pareciera, en términos del avance tecnológico de esta carrera, que es como si fuera el examen profesional y de repente el examen de maestría el día siguiente. O sea, seguimos innovando, creciendo y viendo muchísimos factores. No, y luego te preguntan de temas de álgebra, Exacto, de primaria, ¿no? Entonces hay un factor interesante. Muchísimas gracias. Jerónimo, me gustaría preguntarte mucho acerca precisamente de qué han hecho ustedes como estrategias. Ahorita que hablábamos de innovación, ¿qué es lo que han hecho precisamente desde una de las empresas más importantes de telecomunicaciones para poder aportar precisamente al aspecto de innovar dentro de la empresa? Claro, con gusto, Roberto. Fíjate que cuando empezó la pandemia nos llevó como a un punto en donde tuvimos que cuestionarnos la forma en que hacíamos el trabajo del día a día. Y no nada más porque no íbamos a estar en la oficina, sino porque realmente había que repensar si lo estábamos haciendo de la manera que podía generar más valor al negocio. Solíamos ser un área de tecnología que se dedicaba nada más a la tecnología. Y la verdad es que como buenos ingenieros, yo también soy ingeniero, nos encantan los juguetes, ¿no? Entonces, mientras más tecnología hubiera, más felices estábamos nosotros y a veces hasta cerrábamos las puertas y las ventanas para poder jugar con los juguetes y decíamos, esto le va a encantar al negocio. Yo creo que esto realmente les va a resolver su problema, sin saber en realidad cuál era el problema que estábamos tratando realmente de resolver. Entonces, cuando empezó toda esta revolución que disparó la pandemia, no nada más tuvimos que mover toda la operación a la casa de los empleados, de los colaboradores, sino también en este replanteo de ideas tuvimos que regresar primero a lo básico y decir, bueno, como responsables de la confiabilidad de los sistemas, de que los sistemas estén realmente disponibles para que los colaboradores puedan atender a nuestros clientes de una manera lo mejor posible, dadas las circunstancias y dada la tecnología que teníamos puesta y dado que estábamos tratando de hacer algo que parecía un piloto, de repente se volvió algo operativo, ¿no? Justo lo platicábamos tras bambalinas hace un momento, de tener un piloto de home office, de repente era todos somos home office, ¿no? Entonces, al replantearnos esto dijimos, bueno, tenemos que asegurarnos primero de lo más básico, de asegurar que los sistemas están ahí y están disponibles para poder atender a nuestros clientes y tienen confiabilidad en la información que se está teniendo para poder atenderlos. Con esa base, entonces sí dijimos, bueno, hacia arriba tenemos que innovar. Esa base de innovación nos permitió decir, el trabajo tiene que cambiar, no podemos seguir siendo esa área de tecnología que le encantan los juguetes y no sabe bien cuál es el problema que está resolviendo, pero ya trajo el juguete más nuevo, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la tecnología tiene un propósito y que ese propósito está alineado al negocio. Y entonces pasamos de ser un área de tecnología que trata de influenciar y apoyar al negocio a ser un área de servicio, a ser un área en donde nosotros somos realmente los coaches tecnológicos del negocio. Y no es tú dame tu requerimiento y yo voy a ver cómo lo soluciono para traerte el juguete que más me guste de los que encuentro. Es vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te parece, negocio? Que no nada más me platicas tu requerimiento en un documento, sino que me explicas qué es lo que quieres lograr. Y yo te explico cómo funciona la tecnología y entonces en lugar de que tú me esperes a que yo haga la innovación tecnológica, la adopción, como nos decía Fernando al principio de esta conferencia, la adopción para poder implementar esa tecnología y que te resuelva algo, ¿qué te parece que la hacemos juntos? Y este proceso que se escucha tan sencillo, en realidad se volvió
todo un esfuerzo de transformación digital y de transformación a trabajar en un framework de agilidad. Seguramente todos han escuchado de los frameworks de agilidad, no es algo demasiado nuevo, pero sí habemos muchos que últimamente estamos tratando de adoptarlos en las empresas, porque nos permite reaccionar mucho más rápido a las necesidades de los negocios y de los mercados. Y como la pandemia nos hizo tener que cambiar y que transformarnos de todas maneras, pues entonces aprovechar esa transformación para poder utilizar nuevas maneras de interactuar nos ha llevado como a una nueva generación de tecnólogos enfocados al negocio. Creo que ahí es en donde nosotros hemos enfocado los esfuerzos. Creo que algunos de estos esfuerzos ya se empiezan a ver, o sea, ya tenemos no nada más colección de un montón de datos, sino también nos aseguramos que esos datos sirven para tomar decisiones. Entendimos que los datos no son valiosos por sí mismos, sino son valiosos siempre y cuando los puedas utilizar para poder tomar una decisión que ayude al cliente. Empezamos a explicarles a nuestros proveedores tecnológicos, como Avaya y muchos otros, que en realidad nosotros no queríamos sentirnos sus clientes y que nosotros tomábamos su tecnología y luego se la entregábamos a nuestros clientes, sino que queríamos un cliente en común, que nosotros lo que queríamos era, vengan con nosotros, los invitamos, nosotros sabemos de ciertas tecnologías, ustedes tienen otras tecnologías y además tenemos acá el negocio que entiende más la necesidad del cliente que nosotros. Y si nos sentamos todos juntos en un equipo, en un Scrum Team, podemos llevar una solución de corto plazo que pueda ya realmente generar valor y realmente llevar una solución al cliente utilizando la tecnología con ese propósito. Y bueno, en realidad eso es a lo que estamos dedicados en estos últimos años desde que empezó la pandemia. Qué interesante, Jerónimo. Me decía un amigo que también se dedica precisamente a temas de tecnología que se convirtieron en los guapos y guapas del barrio dentro de las propias empresas porque les preguntaban hacia dónde dirigir los esfuerzos, cómo atender al cliente, cómo hacer precisamente todos los esfuerzos. Y pues bueno, ahí está la riqueza de la tecnología y hablando de riqueza, tenemos también a una representante del sector turismo, que además es un sector que platicábamos precisamente tras bambalinas, muy interesante, porque enfrentó todos los retos que podían haber, ¿no? O sea, realmente yo creo que ha sido uno de los ejemplos de resiliencia y crecimiento más interesantes que hemos visto en México. Y pues muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte, Libertad, ¿cómo es precisamente que ustedes ocupan la tecnología para atender al cliente dentro del ramo de la hospitalidad y el turismo? Sí, antes que nada, muchas gracias a Avaya y a todos los partners por haber hecho posible que estuviéramos hoy, después de más de 25 meses, nuevamente reunidos. Y pasando al tema de la pregunta, yo creo que el tema de volvernos muy ágiles y justamente entre los pilares que estábamos hablando, entre el tema de cuál es el nuevo objetivo en la parte de tecnología, teníamos en la parte del servicio un gran reto. Somos los intermediarios, somos los voceros de los clientes finales, entonces había que buscar cómo continuar con la operación, cómo entendernos de mejor manera justamente con las áreas tecnológicas, cómo poderles externar al final de cuentas que el requerimiento justo que estábamos buscando, que es mueve de un día para otro para darle continuidad al negocio, N cantidad de personas a su casa y que desde ahí se conecten. Cuando a lo mejor muchos no sabíamos lo que era una VPN, muchos no considerábamos lo que era el ancho de banda para trabajar desde casa. ¿Qué pasaba después con los diferentes tipos de proveedores de internet? Que si ponías en un inicio a todos los del mismo proveedor en un horario, resulta que no era lo más indicado y tuvimos que aprender con una gran agilidad a decir cómo los puedo programar para continuar toda la ventana de operación sin tener ninguna caída. Entonces, en este tema fue en donde tuvimos justamente también que evolucionar, no solamente a ser ágiles en encontrar soluciones, sino en comunicarnos de mejor forma con todo lo que es el área de tecnología, quienes han sido la base principal para poder estar continuando cada mes, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, pues al frente y atendiendo a cada cliente y a cada huésped.
Es muy interesante esta parte precisamente, Libertad, porque al final de cuentas que ustedes han sido testigos de esta transformación donde antes de 2020 yo creo que todavía había una parte que no creía en el poder de la tecnología, ¿no? De hecho, se hablaba también en términos de inversiones que decían, oye, ¿a dónde le recortamos? ¿No? Pues recortamos a tecnología, ¿no? Y de repente cuando llega este tema de la emergencia sanitaria, sucedió lo contrario, todos decían inviertan la tecnología, es decir, se voltearon precisamente todas estas tendencias y me gustaría preguntarles en un ambiente tan cambiante, en una situación pues tan inesperada, ¿cómo hacer o cómo dirigir las inversiones en tecnología? Me gustaría iniciar esta pregunta con Fernando para que nos dé su respuesta. Desde Walmart, ¿cómo ha sido ustedes, cómo ven este tema de la inversión? Mira, déjenme ponerles las cosas, yo creo que un poco claras. Pareciera que empresas como la nuestra tenemos recursos ilimitados y la verdad es que no me ha tocado estar ahora de este lado, que es del lado de cliente, pero también me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Cuando asesoras a las empresas dices, es que tienes que gastar esto porque demás, y te vas a caer y bolas, te caes, ¿no? Cuando estás de este lado, a veces pareciera que nos ven los proveedores como que, bueno, o sea, tenemos un colchón lleno de dinero y lo podemos gastar. Yo creo que es un balance, ¿no? Definitivamente lo que ahorita estamos viviendo fue un detonador enorme en la cual, si bien tecnología, surgimos de frente y dimos gran valor, pero yo creo que no queda ahí. Como negocio en general y no hablando solamente de Walmart, yo creo que uno de los aprendizajes que se tiene es ese que mencionas, ¿no? Cómo realmente tecnología da o genera ese valor a lo que antes parecía como un área de gasto, ¿no? Ahora, ya pasando y yendo directamente a tu pregunta, a veces es difícil el poder ir administrando en qué gastar y cómo, ¿no? Yo lo veo dentro de 4 grandes ejes. Uno es, por ejemplo, el riesgo. Por ejemplo, no sé, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, la tecnología hoy en día, si bien los ciclos de vida existen, anteriormente podías administrar una tecnología, una infraestructura, quizá por 10 años, ¿no? 15 años. Hoy en día los ciclos se reducen espectacularmente por temas del mismo vulnerabilidad y la misma obsolescencia que va un camino andado muy rápido. Sobre todo, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita estamos en una época y comentaba con unos colegas hace un par de semanas, sobre todo una plática que dio el CTO de Microsoft, en la cual ya se está llamando la ubicuidad de la infraestructura, ubicuidad de redes, de cloud. Entonces, es un elemento interesante cómo se está comportando lo que anteriormente nos fijábamos mucho digamos, en la infraestructura. Hoy en día no es un factor, es importante, pero no solamente ver infraestructura, sino ver los diferentes elementos que tienes en medio. Y sobre todo nos está moviendo mucho la parte del software, que eso sin lugar a duda es un catalizador enorme al gran movimiento que hoy en día hay, ¿no? Entonces, sobre esa base, estos 4 factores son los que evaluamos. Por ejemplo, el tema de riesgo, ¿no? Riesgo, como les decía, temas de vulnerabilidad, ver hasta cuándo sudar lo que le llamamos un activo, cuándo no, ¿no? Otro tema es el apalancamiento, ¿no? El apalancamiento sobre todo porque empresas como la nuestra pareciera que el esquema tradicional de CAPEX es obvio. ¿Por qué? Porque pues, los temas tributarios y demás te beneficias de temas de depreciaciones y demás. Sin embargo, para tratar de matar el tema de ciclos, de mover los ciclos más rápidos, obviamente se te hace algo muy obsoleto y ya ni siquiera lo puedes depreciar. Entonces, ese apalancamiento ya lo tienes que mover igualmente, ver hacia la parte de riesgo y ver las opciones que hay en el mercado de un as a service, ¿no? Pareciera increíble, pero hoy en día ya es, yo creo que normal en muchas empresas en ya pensar, en lugar de tener servidores acá, no necesariamente ni todo la nube, ni todo en el data center. Entonces, pones esos factores igualmente a evaluar, ¿no? El tercero es la parte de innovación, ¿no? Como saben, somos una empresa muy exitosa, innovadora constante, ¿no? Lo que mencionaba Fernando del self-checkout y, bueno, nuestras iniciativas detonan el que nos movamos, más allá de poner robots, por ponerlos,
sino realmente identifiquemos dónde estamos generando valor y cuál es la mejor tecnología a llevar a cabo, entendiendo el proceso para que igualmente se logre adoptar de una forma rápida. Por ejemplo, el self-checkout o todo el proceso de pick-up y los esquemas, se veían que, por ejemplo, pudiera tener un ciclo largo de adopción, ¿no? El ámbito que vimos es que con eso de la pandemia se arrancó un detonador de cómo la gente empezó a relacionarse más con la tecnología y el ADN empezó a cambiar más digital. Entonces, se preveía que, por ejemplo, y así lo empezamos a vivir, que mucha gente era muy escéptico a qué te podía cobrar o preguntar un cajero, así como lo escuchan. Entonces, nos dimos cuenta que ese proceso de adopción lo detonó muy rápido, el self-checkout, y sobre todo porque en lugar de andar, como suele suceder, para vivir la experiencia, muchos de nuestros clientes gastaban mucho tiempo en la tienda, se redujo ese tiempo y era ir directo a lo que vas y salir lo más pronto posible para evitar contacto. Hoy en día ese es un factor, yo creo que diferenciador, que ha detonado que procesos o digamos tecnología como el self-checkout detonó una adopción muy rápida, ¿no? Qué interesante, además esta parte, Fernando, porque hablas precisamente de hacer este cambio también en la mentalidad de no ver el tema de tecnología como un gasto, sino como una inversión, y además este pensamiento estratégico de ver que precisamente todo lo que se puede implementar como un esfuerzo se puede ver obsoleto o se puede convertir obsoleto de un momento al otro. Entonces hay que tener una visión muy estratégica y ver cuáles son esos cambios que se impactan en la población, en el consumidor directamente, que es algo muy, muy interesante. Sí, correcto, correcto. Jerónimo, ¿cómo ha sido para ustedes precisamente esta experiencia? ¿Cómo lo han vivido ustedes desde AT&T? Mira, te puedo platicar que nosotros internamente lo vivimos de cierta forma y después cuando empezamos a platicar con algunos de nuestros clientes empezamos a notar que había muchas similitudes. Claro, estamos en nichos diferentes, en negocios diferentes, pero te podría decir que toda la audiencia que está acá porque la tecnología es prioridad. Por eso estamos en un foro de tecnología como este. La tecnología tiene que seguir siendo prioridad y eso nos lo demostró la pandemia. Creo que hay dos niveles para verlo. Uno es, nos da nuevas funcionalidades y nuevas formas de atender a los clientes y nuevas formas de generar valor en el negocio. Y perdón que regrese a eso, pero para mí la tecnología tiene que ser un habilitador del valor del negocio. Si no, pierde totalmente sentido. A pesar de que sea ingeniero y me encanten los juguetes tecnológicos, ¿no? Por otro lado, creo que también tenemos que reconocer que la tecnología nos prepara como compañías y como individuos para poder enfrentar eventualidades y crisis y problemas y grandes transformaciones y grandes cambios como los que hemos visto en los últimos años. Entonces, el hecho de que una de las empresas en la que cualquiera de nosotros que estamos en esta audiencia participemos, se haya podido adaptar y haya podido sobrepasar todo lo que generó la pandemia de cambios en la sociedad, en la forma de trabajo, etcétera, estoy casi seguro al 100% que depende de la tecnología a la que tuvieron acceso y qué tan rápidos fueron para poder poner esa tecnología al servicio de su propio negocio. Este proceso de adopción que yo creo que Fernando le dio ahí al clavo durísimo, ¿no? La innovación no puede ser nada más una buena idea. Si tienes una muy buena idea y un muy buen sistema y una muy buena presentación de PowerPoint de todo lo que hace la tecnología, pero no logras adoptarla y adaptarla a tu negocio, al negocio en el que tú estás siendo partícipe, entonces pues no tiene sentido, ¿no? Por eso nosotros insistimos, no nada más en esta campaña que traemos de cambiar el juego, sino además de tener tecnología con sentido en general, ¿no? En el proceso que nosotros tuvimos en AT&T, reforzamos muchísimo el sentido de negocio, diciendo, a ver, no se trata nada más de tener la mejor tecnología, la última que ya salió, y ponerla por todos lados. Si no la quiere el cliente, si no le está dando un valor al negocio, a lo mejor no la estamos enfocando de la manera adecuada. Y entonces, en este Back to the Basics que hicimos, que te platicaba un poco, lo que hicimos también fue revisar cómo se evaluaba el valor que provee la tecnología dentro de nuestros procesos internos, ¿no?
Tuvimos un momento, por ejemplo, un momento en donde decíamos, queremos automatizar todo. Está de moda automatizar, entonces automaticen todos los procesos. Y de repente empezábamos a hacer números y decíamos, a ver, aquí hay un proceso manual. Son 3 personas los que hacen esto y pues en realidad se trata de algo pues, que hacen en sus computadoras que podría ser automático. Pero automatizarlo cuesta, no sé, $300,000. ¿Cuál es el sentido de que no estén aquí 3 personas trabajando si voy a tener que gastar esta cantidad de dinero por automatizar algo que a lo mejor no le da valor al negocio de forma inmediata? Pues sí, estaría bonito que esté automático, pero nada más estaría bonito, ¿no? Entonces creo que esos son como los puntos clave que nosotros aprendimos. La tecnología no es valiosa por sí misma, sino por cómo la aplicas. Y cómo la aplicas va a depender mucho de que tú encuentres la forma de que eso le sirva, no al siguiente en la cadena, sino al cliente final. Entonces nosotros empezamos en este proceso de transformación, a dejar de pensar que había toda esta teoría que nos enseñaron en la escuela, ¿no? El cliente interno y el cliente externo. No, cliente nada más hay uno, el cliente es el que está allá afuera utilizando el servicio o el producto que da nuestra compañía. Y todos los que estemos del lado tecnológico y del lado de negocio, estamos para servir a ese cliente, no a los clientes intermedios, no a las personas que puedan estar intermedios. Yo creo que esto resume bastante bien el tema de cómo hacer las inversiones tecnológicas. Creo que cada uno de nosotros, estando en un foro tecnológico como este, deberíamos de salir con la idea de decir, tenemos que convencer a nuestras propias compañías de que tenemos que invertir como prioridad en tecnología, pero no en cualquier cosa, ni en cualquier tecnología, ni a lo mejor en la más bonita, sino en la que sea más útil, en la que nos prepare mejor para poder estar en un futuro tecnológico, para poder adaptarnos a un constante cambio en donde primero todo era virtual de la noche a la mañana y todos estábamos asustados por eso y empezamos trabajando en la mesa de la cocina y de repente ya estábamos en la banca del parque con el perro y de repente pues regresen todos a la oficina, ¿no? Y esto va a seguir cambiando. Yo la verdad no visualizo que sea algo que se vaya a detener. Esta constante transformación siempre está soportada por tecnología. Sería mi punto. Muchísimas gracias, Jerónimo. Vaya reto, ¿no? Y lo que coincide precisamente con Fernando es hablar de que hay inversiones y hay dinero, pero no es como piensa la gente, ¿no? De que es muchísimo dinero encarretados para invertir en tecnología, sino más bien saber y visualizar cuáles son los elementos que requieren inversiones, ¿no? Estos golpes de precisión que ahora se tienen que dar en esta nueva época. Entonces, me gustaría preguntarle, Libertad, ¿cuál es tu visión acerca precisamente de la inversión y sobre todo en este entorno tan cambiante para el turismo donde la gente también, yo creo que es más sensible todavía a entender cambios tecnológicos? Sí, regularmente lo que entendemos que es en qué debe de estar enfocada la tecnología es lo que hemos estado platicando, ¿no? En la parte del cliente, el colaborador y principalmente el negocio. Lo que nosotros hemos aprendido, lo que vimos durante la pandemia, es que los esfuerzos estuvieron muy enfocados en la parte de los colaboradores y también en la parte de nuestros visitantes, nuestros socios, nuestros pasajeros. Y hubo un trabajo muy interesante en el cual, y que es un referente hoy día, en el cual le dimos prioridad absoluta al tema de la seguridad en plena pandemia. El grupo elaboró un protocolo muy completo que es nuestro protocolo de seguridad 360, que es todo el marco que podamos concebir desde la llegada, cómo se prepara el mismo colaborador, cómo debemos atender al huésped o al pasajero. Entonces, cuando todos estaban en la industria, principalmente la hotelera, ya sacando sus diferentes protocolos para darle continuidad al negocio, estábamos pensando en Grupo Xcaret hacer algo un poco más completo y usar esta tecnología para tener realmente algo que pues, pudiera servir no solamente en ese momento, sino pudiera ser un marco de referencia y fue de hecho seleccionado a nivel mundial porque es un protocolo bastante completo y así es como lo ha visto Grupo Xcaret con mucha responsabilidad y enfocar la tecnología en el momento indicado hacia donde justamente se necesita.
Y además esta visión, Libertad, es muy interesante porque al final de cuentas también cuando atendemos al consumidor muchas veces nos podemos olvidar de las personas que están dentro de la organización, es decir, que la propia tecnología es un facilitador para el cliente, para el consumidor, pero también para las propias personas que precisamente llevan los procesos en las compañías, que es algo muy, muy importante y que a veces Se deja de lado. En el caso de nosotros siempre estuvo considerado como el pilar principal, que es la seguridad y principalmente de los colaboradores en primera instancia. Muy interesante esta visión. Me gustaría, aprovechando que este auditorio está ávido precisamente de escucharles, de conocer cuáles han sido sus experiencias, me gustaría también preguntarles en este plano de las recomendaciones, de los aprendizajes que han obtenido durante toda esta temporada, ¿qué les dirían precisamente a todas las personas que están en el auditorio como recomendaciones, como expertos del área tecnológica en las compañías? Me gustaría iniciar con Fernando esta ronda para que nos platique sus consejos para este auditorio que está aquí escuchándolo. Seguro y con todo gusto. Me gustaría darles 3 recomendaciones. La primera, y yo creo que más importante, es que siempre recuerden, si hablamos, imagínense hablar de un viaje todo lo planeamos y sabemos a dónde ir y demás. Quiero igualmente extenderlo hacia la parte de tecnología. La tecnología al final no es el lugar a donde vas a ir, ¿no? Es decir, no es el destino. Al contrario, el destino es diferente, debes de entender cuál es la estrategia, factor de valor y demás. La tecnología va a ser el acompañamiento, que va a ser o te va a ayudar en ese viaje que vas a hacer, lograr llegar a través del medio, si es coche, si es avión o lo que quieras, pero ese es el mensaje que quiero expresarles. Y vean la diferencia en cómo adoptar, por un lado, la tecnología y cómo la tecnología les va a ayudar a llevarlos a ese lugar, ¿no? La segunda recomendación que quisiera darles es no tengan miedo a la resistencia al cambio, al contrario, rétenla, ¿no? En mi experiencia me he enfrentado en muchos casos hacia esa resistencia, pero en lugar de verla mala, decir, no, estos son los malos, estos son los buenos, yo creo que ver balancear dónde están los factores que igualmente pueden poner algo en riesgo, para sobre todo afrontarlos e ir con mayor valor hacia dónde debes encaminarlo, ¿no? Y la tercera es divertirse, ¿no? Por ejemplo, y déjenme expresar a qué me refiero con la diversión. Yo creo que estamos en un entorno tan cambiante que a veces nos olvidamos de las cosas más básicas, ¿no? Por ejemplo, sí que se nos caiga un servidor, que impactemos igualmente algunas de las plataformas, sí es crítico, pero como era en el pasado, que te tardas muchísimo tiempo en resolverlo, hoy es muy rápido, ¿no? Al menos en mi experiencia me ha tocado, y no pensar que ni es la vida llena de problemas toda la vida, sino al contrario. También tener la visibilidad de ver hacia dónde llevar la compañía, que es, por ejemplo, ahorita este reto que me toca llevar, que no es fácil, tiene su complejidad, pero sobre todo hay un ámbito. Por ejemplo, ahora que escuchaba a mis compañeros, me acordé de la experiencia que vivimos hacia movernos hacia la pandemia. La pandemia ya sabíamos que venía, ¿no? El tema es que nos relajamos y pensamos, no, aquí no va a llegar, ¿no? Y la verdad es que muchas empresas no se prepararon. Nosotros nos empezamos a preparar desde que vimos el mismo mercado, porque tenemos presencia en China, sabíamos cómo estaba la situación. Cuando llegó desde Europa hacia América, pues obviamente en Estados Unidos pegó, que fue a finales de enero, pero nosotros empezamos a prepararnos, y aliados como Avaya nos sirvieron bastante, porque para que tengan una idea, tenemos una base de más de 3,500 asientos en nuestro call center y demás, que en 3 semanas logramos preparar nuestra infraestructura completa, para que en el momento en el que dijéramos todo el mundo se va a casa, nos fuimos todos a casa, ¿no? Y si tienen una idea, somos más de 200,000 empleados. Entonces, no fue algo sencillo, pero no hubo fricción, ¿no? Y fuimos, o sea, nos transformamos en ser como, no quiero decir un salvador o unos héroes, pero logramos
proporcionar el servicio que la misma gente estaba necesitando. A ver, no puedo ir al súper, no puedo salir, pero quiero que me traigan mi súper. Entonces, todo eso lo logramos hacer sin fricciones. Obviamente aprendimos mucho en el camino, porque inclusive los mismos clientes veíamos que no sabían cómo pedir el súper, ¿no? Por ejemplo, no sé a ustedes cómo les gusta que si les partan la lechuga, cómo quieren, hasta los plátanos, de qué forma los quieren, cómo quieren hasta las rebanadas del jamón pedirlo. El tema que veíamos cuando hacían una solicitud a través de e-commerce es que veíamos que pedían jamón. Y cuando llegaban decían, es que yo no lo quería tan grueso o tan delgado. Entonces empezó ese proceso de ir en conjunto a ver qué es lo que realmente necesitaban. Hoy en día una persona ya sabe cómo pedir su súper, si se dan cuenta, todos ustedes yo creo que ya lo saben. Entonces fue una experiencia muy interesante armada. Yo no la detendría acá, ya saben, vienen cosas igualmente en China, ahorita que es el lockdown, entre otras cosas, hay guerra. Entonces viene un reto enorme, ¿no? Como les decía, también viene la parte de metaverso y va desde mi perspectiva va a desprender muchas oportunidades para todos. Y el acompañamiento en empresas como la que seguimos con Avaya y demás, hoy yo tengo que retarlos a cambiar el esquema de inclusive cómo se ofrecen servicios, y no per se por los productos que ofrecen, sino a ver metaverso, ¿cómo me vas a ayudar?, ¿no? Entre otras, y no solamente Avaya, sino en general y viceversa, también nos pone un reto como empresa a ver cómo vamos a afrontar un metaverso, ¿no? Que es una nueva línea de negocio, un nuevo ámbito, un mundo virtual en el cual todos nos vamos a enfrentar cara a cara lo más pronto que igualmente ni nos imaginamos, ¿no? Sí, pareciera que este aspecto de la ficción se rompió y ahora estamos entrando precisamente a hablar de otros universos dentro de nuestro propio universo, que es algo fantástico, pero sin duda retador. Yo no quiero imaginar cuántas horas duermes, Fernando, porque con ese peso encima debes dormir muy poco. No, pero lo disfruto, ¿eh? Y Es por ejemplo, hablando del metaverso, nuestros hijos ya están en el metaverso. El otro día mis hijos, digo, no porque sean muy tecnólogos, de hecho me dijeron que no quieren estudiar tecnología, ya toman o ven conciertos con Minecraft y esas cosas, que igualmente nosotros como padres decimos, y eso te divierte, les divierte. Ya están más envueltos en ese mundo de lo que nosotros creemos. Y viene una evolución sin lugar a duda enorme para todos. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario. Jerónimo, ¿cómo duermes tú? También, imagino que también disfrutas mucho esta etapa. Platícanos, por favor, cuáles son los consejos que le das precisamente a este auditorio. Sí, bueno, del tema de dormir mejor no hablamos, pero en otros temas sí hay tres cosas que yo quisiera dejarle a la audiencia. La primera es, no importa en el tipo de empresa que estén, acérquense lo más que puedan a los clientes. Lleguen lo más cerca de ellos para saber realmente qué es lo que les importa. Y en base a eso van a poder ser mejores tecnólogos, mejores adoptadores o adaptadores de la tecnología hacia su negocio. El segundo punto que yo les dejaría es, sean humanos. Acuérdense que los que adaptamos la tecnología y la ponemos al servicio de los negocios y de los clientes, somos personas. Y las personas también tenemos sentimientos, problemas, frustraciones, alegrías, horas sin dormir, etc. Entonces, sean humanos y escuchen cómo podemos hacer un mundo mejor para todos. No nada más exijamos, porque cuando nos dedicamos a nada más exigir el resultado sin entender el entorno y sin ser humanos en el proceso, creo que perdemos mucho. Y el tercer punto que yo quisiera dejarles es, busquen la diversidad. La diversidad nos ayuda a no ser todos iguales. Parece algo muy simple y muy plano, pero el hecho de no ser todos iguales nos ayuda a poder transformarnos, a generar agentes de cambio, a generar ideas nuevas. Creo que el peor enemigo de este cambio transformacional que yo me he encontrado en mi vida profesional es aquella persona que te dice, es que siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado. Sí, no lo dudo, y qué bueno que funcionó en ese momento, pero estoy seguro de que ya hay una nueva forma en lo que lo puedes hacer, y tener la diversidad dentro de los equipos, dentro de las perspectivas, te ayuda muchísimo
a tener como nuevas ideas y a idear nuevas formas de hacer las cosas. Eso te convierte en agente de cambio. Y para poder buscar la diversidad y cumplir con este tema de humanidad y asegurarte de que estás siempre pensando en el cliente, no importa que lo que te gusten sean los juguetes tecnológicos, siempre creo que hay que estar hasta adelante del equipo y liderar con el ejemplo. Esos son los 3 puntos que a mí me gustaría que la audiencia pensara. Yo sé que es un club tecnológico en el que estamos, pero la verdad es que sin las personas, la tecnología no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, Jerónimo. Libertad, hablando precisamente de humanizar, que es un mensaje que nos daba Jerónimo en una industria donde precisamente el turismo es más humano, tenemos este contacto directo. ¿Cuáles serían para ti estas recomendaciones hacia el auditorio? La principal sería que no olvidemos lo que nos pasó en la pandemia, todo lo que vivimos, porque justamente en ese tiempo nos volvimos todos. No creo que haya habido uno solo que sería de otro planeta que no le tocara su parte más humana sacarla, ser más empático con el mundo, ya sea familiares, amigos y también compañeros de trabajo. Entonces, no olvidemos que no somos los mismos y no porque a lo mejor tuvimos un 2021 mucho más exitoso, el 2022 va por muy buen camino, no demos por garantizado nada, no olvidemos que la comunicación interna, externa es básica y que cada quien dentro de lo que es su trinchera, el área a la que representa, es importante tener una buena comunicación y entender y comunicarnos precisamente cuál es nuestra necesidad con los demás y entender el tema de tiempos. Hoy día queremos todo rapidísimo, como comentaban, se me cae un servidor, se me cae la operación y entonces todos los tickets le hablo a quien le puedo hablar de inmediato. Entonces, esa parte de ser más empáticos y que son situaciones que vamos a seguir viviendo sería una de mis principales recomendaciones. Muchísimas gracias, Libertad. Muchísimas gracias, Fernando, Jerónimo, por esta oportunidad de escucharlo, sin duda muy interesante, y yo creo que podría ser el pretexto para hablar muchísimas horas, porque además este mundo es tan cambiante y vemos tantas cosas, pero bueno, lo único que no cambia es que el tiempo es cruel y que la tecnología pues es un facilitador, pero no cambia precisamente el tiempo que nos queda, así que quiero agradecerles mucho esta oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les agradezco y les recuerdo que tenemos una cita en este foro para seguir conversando y seguir escuchando más ponencias. Mi nombre es Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y les deseo una buena tarde.